Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la pasión por las telenovelas turcas nunca termina. Hoy tenemos un vídeo cargado de drama, intriga y por supuesto, mucho chisme jugoso. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta enterarse de los secretos mejor guardados de sus actores favoritos? En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en el pasado amoroso de uno de los galanes turcos más aclamados del momento, Kerem Bürsin. Sí, has oído bien. Vamos a desenterrar algunos secretos, romances y, según dicen, algún que otro escándalo que ha mantenido oculto bajo la alfombra. Y todo esto gracias a una reveladora confesión que supuestamente ha hecho la mismísima Hande Erçel. Pero antes de que entremos en materia, quiero recordarles que se suscriban al canal. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Bien, comencemos con la serie que catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande y que además fue la chispa que encendió su romance en la vida real, *Senkal Asterisco o *Llamas a mi puerta *, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Su destino se entrelaza cuando Eda, por un malentendido, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Senkal pertenece al género de comedia romántica, pero tiene un toque especial que la diferencia de otras series. La química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, así como la frescura de la historia, la convirtieron en un fenómeno mundial. Lo interesante aquí, y que es relevante para el tema de hoy, es que durante la grabación de esta serie, los rumores sobre un romance entre los protagonistas eran constantes. Y, como sabemos, esos rumores terminaron confirmándose. Pero, ¿influyó este romance en el pasado amoroso de Kerem? ¿O quizás el pasado de Kerem influyó en la relación con Hande? Acompáñenme a descubrirlo. Ahora, antes de que Hande destape la olla, vamos a repasar brevemente la trayectoria de Kerem Bürsin antes de Senkal. Kerem inició su carrera en Estados Unidos, donde participó en varias producciones cinematográficas y televisivas de bajo presupuesto. Aunque su talento era evidente, le costó abrirse camino en la competitiva industria de Hollywood. Participó en cortometrajes, series web y pequeños roles en películas independientes. Algunos recuerdan su participación en la película Sarktopus, un título que, aunque no le dio el estrellato, le permitió ganar experiencia frente a la cámara y aprender los entresijos del mundo del cine. Durante este periodo, Kerem perfeccionó su inglés y aprendió a desenvolverse en un ambiente multicultural, una habilidad que más tarde le sería muy útil en su carrera internacional. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2013 con la serie turca Güneşi Beklerken o Esperando el Sol Güneşi Beklerken es una serie dramática que mezcla elementos de romance juvenil y acción. En esta serie, Kerem interpretó un doble papel, el de Kerem Sae, un chico rebelde y problemático, y el de Güneşi, un profesor sustituto que llega a Estambul con su hija. Esta serie es importante porque fue la que le dio a Kerem el reconocimiento en su país natal, y lo preparó para futuros proyectos. Fue una producción arriesgada para la época, que abordaba temas como el bullying, la adolescencia conflictiva y la búsqueda de la identidad. La interpretación de Kerem como Kerem Sae fue particularmente impactante, ya que logró transmitir la complejidad del personaje, un chico con un pasado traumático que se refugia en la rebeldía para protegerse. Además, durante la grabación de Güneşi Beklerken Kerem comenzó una relación con su CEO protagonista, Yamurtan Sepsin. Esta relación duró varios años y fue la primera relación seria que se le conoció a Kerem en el mundo del espectáculo turco. Yamurtan Sepsin es una talentosa actriz turca que ha participado en numerosas series y películas. Su relación con Kerem era considerada una de las más estables y queridas por los fans. Solían aparecer juntos en eventos públicos, compartiendo momentos de complicidad y mostrando un gran cariño mutuo. Se rumoreaba incluso que la pareja estaba planeando casarse. Sin embargo, en 2015, la pareja anunció su separación. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se especuló con la diferencia de agendas y la presión mediática. Algunos incluso insinuaron la existencia de terceras personas, aunque nunca hubo pruebas concretas.
Se decía que Yağmur estaba enfocada en su carrera y que la relación a larga distancia había dificultado mantener la llama viva. Este es el primer episodio que podríamos considerar parte del pasado amoroso oculto de Kerem, aunque en realidad fue una relación pública y conocida. La ruptura causó un gran impacto entre sus seguidores, quienes lamentaron la pérdida de una de las parejas más emblemáticas del panorama artístico turco. Después de Güneş y Beklerk en Kerem participó en otras series y películas, consolidando su carrera como actor. Uno de sus proyectos más destacados fue la serie Şeref Meselesi o Cuestión de Honor Şeref Meselesi es un drama familiar que narra la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que tienen diferentes perspectivas de la vida. Yiğit es un chico ambicioso y sin escrúpulos, mientras que Emir es un joven idealista y honesto. Kerem interpretó a Yiğit, un personaje complejo y desafiante que le permitió mostrar su versatilidad como actor. La serie fue una adaptación de la serie italiana Eleonore e il rispetto, y Kerem logró aportar su propio sello al personaje, creando un Yiğit carismático y a la vez despiadado. Si bien no hubo romances confirmados durante la grabación de esta serie, algunos rumores apuntaron a una posible relación con una de sus protagonistas, aunque estos rumores nunca llegaron a confirmarse. Se habló de una intensa química con la actriz Şükran Oval, quien interpretaba a la esposa de su hermano en la serie. Sin embargo, ambos negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Estos rumores, aunque nunca probados, contribuyeron a alimentar la imagen de Kerem como un galán irresistible y objeto de deseo de muchas actrices. Ahora sí, llegamos al plato fuerte del vídeo, la supuesta confesión de Hande Erçel sobre el pasado amoroso de Kerem Bürsin. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande en una entrevista reciente, habría revelado algunos detalles sobre los celos y las inseguridades que sintió al principio de su relación con Kerem. Al parecer, Hande se sentía intimidada por el pasado amoroso de Kerem y por la cantidad de fans que lo adoraban. Hande siempre ha sido vista como una mujer fuerte e independiente, pero incluso las figuras públicas más sólidas pueden sentirse vulnerables ante la fama y el escrutinio público. La fuente anónima declara que Hande siempre fue muy discreta con su vida privada, pero la presión mediática y la constante atención de los fans la obligaron a hablar sobre sus sentimientos. Ella admitió que al principio le costaba lidiar con el hecho de que Kerem era un hombre muy cotizado y que tenía un historial amoroso bastante extenso. También dijo que le daba celos ver las fotos de Kerem con sus exnovias y que a veces se preguntaba si él seguía sintiendo algo por alguna de ellas. Imaginen la situación: Hande, una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía, sintiéndose insegura por el pasado amoroso de su pareja. Es un claro ejemplo de cómo incluso la fama y el éxito no te eximen de los sentimientos humanos básicos, como los celos y la inseguridad. Pero la cosa no queda ahí. La misma fuente asegura que Hande también habría revelado que Kerem, en un intento por tranquilizarla, le contó algunos detalles sobre sus relaciones pasadas, incluyendo algunos errores que había cometido. Al parecer, Kerem le confesó a Hande que en el pasado había sido un poco mujeriego y que no siempre había tratado a sus parejas con el respeto que se merecían. Sin embargo, también le aseguró que con ella era diferente y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que su relación funcionara. Se dice que Kerem se sinceró con Hande sobre sus experiencias pasadas, admitiendo que había cometido errores y que había aprendido de ellos. Quería demostrarle que estaba comprometido con la relación y que la valoraba por encima de todo. Esta confesión, aunque arriesgada, habría sido un intento por construir una base sólida de confianza y honestidad en su relación. Ahora bien, es importante aclarar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Hande Erçel ni por Kerem Bürsin. Todo se basa en rumores y en declaraciones de fuentes anónimas. Por lo tanto, debemos tomar esta noticia con pinzas y no darla por sentada. Sin embargo, no podemos negar que resulta intrigante y que nos hace preguntarnos qué tan cierto puede ser todo esto. El silencio de ambos actores sobre este tema solo alimenta las especulaciones y el misterio. ¿Estarán protegiendo su privacidad? ¿O habrá algo más detrás de estas declaraciones no confirmadas? La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin terminó en 2022, dejando a muchos fans desconsolados. Los motivos de la ruptura tampoco fueron del todo claros, pero se especuló con la incompatibilidad de agendas y la presión mediática. Su relación se había convertido en un tema de conversación constante en los medios de comunicación y en las redes sociales.
La presión de los fans, los paparazzi y los compromisos profesionales habrían terminado por desgastar la relación. Algunos incluso insinuaron la existencia de problemas de confianza, alimentados por los rumores sobre el pasado amoroso de Kerem, aunque esto nunca fue confirmado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la pareja decidió tomar caminos separados, dejando atrás una de las historias de amor más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco. La ruptura fue un duro golpe para sus seguidores, quienes esperaban que su romance de telenovela se convirtiera en un cuento de hadas con un final feliz. Volviendo al tema de las series, otra producción importante en la carrera de Kerem es *Mutese Mikili o Magníficos 2 *. Esta serie de acción y comedia policial lo mostró en un rol completamente diferente a lo que veníamos viendo. Mutese Mikili sigue la historia de dos policías, uno turco y otro árabe, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver crímenes. Kerem interpreta a Mustafa Kerim Khan, un policía turco conocido por su rudeza y su falta de tacto. Esta serie es relevante porque demostró que Kerem podía interpretar roles más serios y alejados de la comedia romántica. Fue un desafío para Kerem interpretar a un personaje tan diferente a los que había hecho antes. Tuvo que trabajar en su físico y en su lenguaje corporal para lograr transmitir la dureza y la determinación de Mustafa Kerim Khan. Nuevamente durante la grabación, hubo algunos rumores sobre un posible romance con su CEO protagonista, pero nunca se confirmaron. Se le vinculó sentimentalmente con la actriz Özge Gürel, quien interpretaba a su interés amoroso en la serie. Sin embargo, ambos negaron cualquier tipo de relación, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esto, añadido a los comentarios destapados por Hande, alimenta aún más el morbo sobre el historial amoroso del actor. Finalmente, no podemos dejar de mencionar *Yasamayanlar o *Inmortales *. Esta serie de fantasía y terror, producida por Netflix, marcó el debut de Kerem en el mundo del streaming. Yasamayanlar nos presenta la historia de Mia, una joven vampira que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió. Kerem interpreta a Dmitri, un personaje oscuro y complejo que le permitió explorar su lado más siniestro. Esta serie es importante porque demostró que Kerem estaba dispuesto a asumir riesgos y a experimentar con diferentes géneros. Fue un papel arriesgado para Kerem, ya que Dmitri era un personaje moralmente ambiguo y con tendencias sádicas. Sin embargo, Kerem aceptó el desafío y logró crear un personaje fascinante y perturbador. Si bien esta serie no generó rumores de romances en la vida real, sí generó mucha controversia por su contenido explícito y su tratamiento de temas como la sexualidad y la violencia. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo cargado de drama, intriga y chisme. Hemos repasado algunas de las series más importantes en la carrera de Kerem Bürsin y hemos analizado la supuesta confesión de Hande Erçel sobre su pasado amoroso. Como hemos visto, Kerem Bürsin es un actor talentoso y versátil que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Su vida amorosa ha sido objeto de especulaciones y rumores, pero lo cierto es que poco se sabe con certeza sobre sus relaciones pasadas. La supuesta confesión de Hande Erçel añade una nueva capa de misterio a este tema, pero debemos recordar que se trata de información no confirmada. El tiempo dirá si estas revelaciones son ciertas o simplemente producto de la imaginación de algunos medios y fuentes anónimas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande realmente hizo estas declaraciones? ¿Creen que Kerem esconde algún secreto oscuro en su pasado amoroso? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.